Soy argentina, pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, la misma congregación del Padre Rodrigo. He sido misionera en Medio Oriente durante 18 años. En el año 2011, ya llevaba varios años de misión, años muy intensos de misión que se llevaron también parte de mi salud. Fue entonces cuando mis superiores, comienzos del 2011, mis superiores me proponen que elija un lugar tranquilo donde ir a pasar un par de años para recuperar mi salud. Y yo elegí ir a Siria. Comienzos del 2011. Lo elegí sola, No puedo echarle la culpa a nadie. ¿Por qué cuento esto? Para que se entienda lo que era Siria antes de la guerra. Lo elegí porque era de todos los países que conocía de Medio Oriente el más tranquilo. Había buena convivencia entre cristianos y musulmanes, mucha tranquilidad social, gente que vivía muy bien. No tenían problemas de pobreza o de delincuencia, porque era un país muy próspero. Y por eso justamente era un lugar muy pacífico, como para descansar. Eso duró muy poco para mí, unos pocos meses, porque al poco tiempo se desata la guerra. Los primeros levantamientos de esta mal llamada primavera árabe fueron al sur del país, en un pueblo que se llama Deraa, y se multiplicaron en varias poblaciones cercanas. Los medios de comunicación hablaban de manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que buscaba libertad y democracia. Pero lo que nosotros veíamos era muy distinto. Nosotros en Alepo, donde tenemos la misión, tenemos una residencia para estudiantes universitarias que provienen de los pueblos, algunas de estos pueblos donde se produjeron los primeros levantamientos. Y mientras los medios hablaban de las manifestaciones pacíficas, los familiares de nuestras estudiantes se comunicaban desesperados con sus hijas, contándoles que en el pueblo había disturbios, que habían ingresado grupos armados, que no eran sirios, hablan otros dialectos. Ya han descuartizado varios cristianos, colocados en bolsas de basura en la calle con un cartel "No tocar, es cristiano". Esas eran las manifestaciones pacíficas, según la prensa. Cuando esto empezó a multiplicarse en los pueblos, la gente en Alepo y en Damasco salió a la calle, miles de personas, para demostrar su apoyo al gobierno. Porque sea Bashar el-Assad San Luis de Francia, no. Pero ellos preferían seguir como estaban, a terminar en manos del fundamentalismo islámico, porque lo que se venía no era la democracia. Y quizás es difícil para entender para un occidental lo que se vive allá. Y yo creo que es un grave error juzgar al Medio Oriente con criterios occidentales e intentar, por la fuerza, exportar nuestras democracias. No entendemos lo que se vive ahí. Monseñor decía ese mosaico de tribus y de credos. Mantener el equilibrio es muy difícil. Y en estos países lo que les ha funcionado ha sido el rigor. Por eso la gente salió a manifestarse a la calle, con carteles, con cantos, apoyando a su gobierno. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos por la ventana, las veíamos por televisión. Cadenas internacionales de información muy importantes. Comentando esto. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, pidiéndole a su presidente que se vaya. Exactamente lo contrario de lo que estaban intentando manifestar. Claro, en Occidente, ¿quién entiende árabe? Por eso podrán imaginarse el sufrimiento del pueblo sirio, especialmente de los cristianos, que en este régimen de gobierno durante años han sido protegidos. Ellos han sufrido no solo la guerra y la persecución todos estos años, pero además el abandono de Occidente, que Occidente les dé la espalda y que se monte toda esta mentira alrededor del conflicto. Que había rebeldes en esta revolución,
lo sabía, una pequeñísima minoría que quedó diluida en estos grupos terroristas. Por otra parte, rebeldes, oposición, que nunca fueron moderados. Como les conté al principio, las hermanas esta mañana me contaron que están siendo terriblemente atacados en Alepo, en plena ciudad, por los rebeldes. Los grupos estos terroristas, grupos rebeldes, se acercaron a la ciudad de Alepo al comienzo del conflicto y sitiaron la ciudad. Desde entonces hasta hoy, Alepo está sufriendo estos bloqueos temporales. Sobre todo el primer año fue el peor porque el bloqueo fue absoluto. Nada entró en un año. Se acabó el combustible. Un día ya no veíamos más vehículos por la calle. Se acabó el gas. Y esta gente en Alepo que vivía tan bien, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinarse algo para comer. Desde entonces tenemos electricidad, desde el comienzo del conflicto, 1 hora al día o 2. El agua llega 2 horas cada 10 días o 15. Imaginen lo que significó el bloqueo de ese año con respecto a los alimentos. Todo lo que entra a las grandes ciudades desde el campo, verdura, fruta, carne, todo se acabó. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos, millones de personas, a arroz, fideos y comida en latas. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Porque nunca en ese año apareció el bloqueo de Alepo en las noticias. El bloqueo significó también el ataque permanente hacia adentro de la ciudad. Todos estos grupos, rebeldes, terroristas, atacan a civiles, especialmente barrios cristianos. Son los más castigados y las iglesias. La ciudad entonces se convirtió para nosotros en guerra todos los días. Y llevamos así casi 5 años. Eso hizo que nos habituáramos a convivir con la guerra y a salir en medio de los tiros y a dormir con los bombardeos. Andar en la ciudad es muy complicado porque el ataque es permanente e indiscriminado. Pero sobre todo esto es muy complicado en barrios cristianos, por la caída de proyectiles, por ejemplo, cada media hora en algunos lugares. La presencia de francotiradores, por ejemplo. Hay calles de la ciudad que ya conocemos que son alcanzadas por francotiradores. Nos preparamos, por ejemplo, en una esquina, en grupo, para poder cruzar. Y cruzar la calle rápidamente para no dar tiempo al francotirador. Y en grupo para ayudarnos, en el caso que a uno le den, el resto puede auxiliarlo. Miren algunos de los nuestros. Sima, 20 años de edad, estudiante universitaria de ingeniería, fallecida en uno de estos ataques en barrio cristiano. Esta señora, Hatum, la mamá de este niño de nuestro coro de niños, Naim, fallecida por la caída de un misil en barrio cristiano. Esta foto está tomada desde la terraza del lugar donde vivimos y representa lo que quedó después de unas horas de la caída del misil de la que nos habló el padre Rodrigo, la que vimos en el video. Esto provocó unos 400 muertos y lo que sucedió ese día para nosotros tan cercano fue terrible. Era la 1 del mediodía cuando cayó el misil. Nosotros estábamos esa mañana preparando los cantos para la misa de la tarde, en el coro de la catedral, en la parte alta. Y decidimos dejar de ensayar a la 1 menos cuarto, porque hacía muchísimo frío. Allá tenemos temperaturas bajo cero y ningún modo de calefacción. Bajamos entonces del coro. A la 1 cayó el misil que se llevó parte del coro. No, fue el misil que cayó en la esquina y por la explosión, la onda expansiva, destruyó parte del coro. Pero antes de la caída del misil, yo pensé ir a la terraza, porque allí tenemos una habitación pequeña donde está el lavarropas. Estaba a punto de salir a la terraza, era casi la 1, y uno de nuestros sacerdotes me llama desde el piso de abajo. Hermana, ¿dónde anda? Ya vengo, padre, son 2 minutos, miro el lavarropas y bajo. El padre me dijo, no, hermana, venga ahora que le tengo que decir algo. Santa obediencia. Bajé y cuando llegué hasta donde estaba el padre, cae el misil. En ese momento los padres, los sacerdotes salieron a la calle para asistir a los heridos y nosotros recibíamos a los que ingresaban a la catedral y al obispado
con heridos. Buscábamos también a nuestras estudiantes, las de la residencia, y nos faltaba una, Hedra. En un momento, en medio del caos en la catedral, la veo sentada en un banco. Estaba despeinada y blanca. Me di cuenta que venía de la explosión de afuera. Cuando me acerqué, me dijo que gritaba porque le dolía mucho el brazo. Le dije, bueno, te habrás quebrado, no es nada, ahora buscamos ayuda. Y para levantarla y llevarla, aliviarla, le saqué el abrigo. Y me llamó la atención que estaba abierta de punta a punta la campera. Cuando le saco el abrigo, le veo que de la espalda le salía un hierro. La llevamos al hospital, el padre pudo confesarla antes de entrar al quirófano y la salvaron. El hierro le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón. Se estaba asfixiando ella y se salvó milagrosamente. Ese mismo día, en la tarde, unas horas después, ya estaba toda la gente de la parroquia ayudando a juntar escombros y vidrios y preparando un salón en el obispado para la celebración de la misa, porque durante varios meses no pudimos usar la catedral. Y desde entonces, desde ese día, prácticamente se duplicó el número de gente en la misa diaria. Ellos sufren mucho y rezan mucho. Sufren más todavía, rezan más todavía. No al revés. Esos son nuestros cristianos de Medio Oriente. Estamos conviviendo con mártires. Cuando los grupos terroristas van ingresando en los barrios y en los pueblos, les proponen a los cristianos salvarse si se convierten al Islam. Y los cristianos no lo aceptan de ninguna manera. Miren esta mujer cristiana en un lugar ya tomado por los islamistas. La mujer atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam. Y no lo pide. Y por supuesto ustedes saben que esto es lo más suave, lo de esta mujer. Cristianos decapitados, cristianos crucificados, niños enterrados vivos a la vista de sus madres por ser cristianos. Ustedes traten de imaginar. ¿Recuerdan lo que sucedió en París a fines del año pasado? ¿Sí? Fue un viernes. El mundo se conmovió. Todos rezando por las víctimas. La banderita de Francia en todos los perfiles. Está muy bien. That's very good. Pero tratemos de imaginar que lo que sucedió ese viernes sucedió también el sábado en París. Lo que hubiera sido en los medios y la reacción de la gente. Y no solo viernes y sábado, sino domingo también y lunes en la misma ciudad de París. Bueno, multipliquen esto por 5 años. Eso es lo que viven nuestros cristianos todos los días. Ellos dicen, ¿por qué nadie habla de nosotros? ¿Porque no somos europeos? Miren, hay una foto de los nuestros, gente de nuestra parroquia, de todo un poco hay allí. Miren las caras, los rostros de los niños, miren los rostros de los jóvenes. Miren esos ancianos. Díganme si parecen gente en guerra. Díganme si parece gente que están a punto de cortarles la cabeza. Ellos saben que están en riesgo de muerte todos los días. Y los jóvenes dicen, que entren y que tomen la ciudad y que me corten la cabeza. Soy cristiano y no voy a dejar de serlo. Díganme cómo se puede sonreír así con semejante situación. Y nosotros tenemos la gracia de haber vivido allí con ellos. Es decir, nosotros sabemos que esas sonrisas son verdaderas, no son sonrisas plásticas de foto. Ellos sonríen realmente. Eso hace la fe en ellos. Cuando les preguntamos, sobre todo a los jóvenes, ¿cómo pueden sonreír así? Incluso más que antes. Y antes lo tenían todo, todos hijos de empresarios. Ahora lo han perdido todo, sus casas, su trabajo, y están a punto de perder la cabeza. Ellos dicen, antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos un poco de lo importante. Y ahora la guerra y la persecución viene a poner cada cosa en su lugar en nuestra vida. Porque obviamente este contacto permanente con la muerte les hace tomar real sentido de la vida. ¿Vamos a perder tiempo en nuestro último día? ¿Vamos a seguir viviendo en pecado en nuestro último día?
Puedo morir hoy y quiero ir al cielo. Entonces hoy aprovecho el día. Ahora elijo la vida eterna. Y por eso, fíjense que ya ni siquiera tienen miedo a la muerte. Ellos dicen, ¿qué me pueden hacer? ¿Matarme? El cielo no me lo quitan. Ellos siguen adelante con su vida cotidiana. Los niños yendo al colegio, los estudiantes yendo a la universidad, como si fuera su vida normal. Estudiantes de medicina de nuestra parroquia, recibidas, egresadas en ingeniería de nuestra residencia, biotecnología, después de 5 años egresada. ¿Estos cristianos están más vivos que nosotros? Siguen su vida cotidiana en pleno, pero porque los lleva adelante la fe. Lo último, miren eso. Es un matrimonio que se celebró, como tantos otros, en una iglesia sin techo. Nada ni nadie puede detenerlos. La fuerza de este pueblo viene de Dios, es sobrenatural. Esa es la fuerza de nuestros mártires. Para terminar, quiero mostrarles un video y pedirles, como pedimos siempre, en primer lugar, rezar por ellos. En segundo lugar, difundir lo que está pasando. Es una vergüenza que en nuestros días esto no se sepa. En tercer lugar, colaborar. No solo materialmente, sino con nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta masacre termine. En 5 años no se han puesto los medios eficaces para terminar. Los poderosos de este mundo, los países poderosos que podrían detener esto, no quieren hacerlo, porque obviamente se trata de un gran negocio y porque en el fondo hay intereses económicos. Por eso cada uno, como cristiano y como ciudadano, tiene que decidirse a hacer algo. Les muestro para terminar un video de una canción compuesta por un cantante argentino, cantada en español, pero la van a ver subtitulada en inglés. Esta canción se llama Soy Nazareno. Ustedes quizás han escuchado que la letra Nun del alfabeto árabe, que han visto seguramente en todos los símbolos que tenemos en el Congreso, es la primera letra de la palabra nazareno en árabe. Es así como somos llamados los cristianos en el Corán. Y es así que los militantes del Estado Islámico, al ingresar a pueblos y ciudades, marcan las casas con la letra Nun para saber los lugares donde hay que entrar matando. Bueno, la canción habla de ellos, de los nazarenos, de los cristianos perseguidos. En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones,